Pedro solo tiene 3 años cuando ve llegar a su papá a la casa, sale corriendo para saludarlo, pero en ese instante se cae de rodilla en la acera. El pobre está cansado, tiene hambre y para rematarla, su hermanita le acaba de quitar el juguete favorito. Así que por todo esto se pone a llorar desconsoladamente. Su papá lo carga en brazos y le dice: Pedro, no llores, tú eres un chico grande, actúa como tal. La princesa Margarita, cuando era una joven, estaba sentada junto a su mamá, la reina Isabel de Inglaterra, y durante su primera presentación en público, ella tenía que acercarse al micrófono y decir unas palabras a los dignatarios que estaban reunidos. Justo antes de levantarse, su mamá se acercó a ella y le dice: Margarita, recuerda que tú eres una princesa, camina como tal. Carlos, 19 años, acaba de completar los 3 meses más duros de su vida en el campamento de entrenamiento de reclutas de la Infantería de Marina. Durante la última semana, tiene que meterse debajo de unos rollos de alambres de púa mientras le disparan balazos que pasan raspando sobre su cabeza. Carlos se paraliza, comienza a sudar, está muerto de miedo y en ese momento de crisis, un amigo suyo se mete debajo de los alambres, arrastrándose llega a su lado y le dice: Carlos, tranquilízate, tú eres un marino, compórtate como tal. A través de nuestras vidas y la vida de estos personajes, de principio a fin, vemos que nuestra identidad está unida a nuestra conducta, a nuestra forma de conducirnos. Quienes somos definitivamente va a actuar como nos comportamos. Con esta idea en mente, con estos personajes, antes de ir a la palabra de Dios, te invito a que oremos, que vayamos al Dios de la palabra y le pidamos que Él guíe nuestras vidas en esta mañana para recibir lo que tiene para cada uno de nosotros. Oramos. Padre, buenos días. Gracias, Señor, por estar ahí para nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tu palabra. Hoy estamos delante de ella y queremos que tú hables y nos enseñes a nuestros corazones. Queremos escuchar tu voz, queremos ser desafiados por tu palabra y queremos, Señor, que tú transformes nuestras vidas a través de lo que escuchemos hoy. Habla tú, quita cualquier interrupción, perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4. Estamos en una serie de estudios en el libro de Efesios. Fuimos adoptados para vivir eternamente. La semana pasada compartíamos acerca de esto y escuchábamos de los privilegios que significa ser adoptados para vivir eternamente. Es interesante, la carta de Efesios podemos dividirla en 2 partes. Y la primera parte ya la vimos, fueron los primeros 3 capítulos. Allí el apóstol Pablo se encarga de presentarnos la teología del gran misterio oculto que es la iglesia, cómo funciona, ¿sí? Y nos dice que nosotros fuimos elegidos para estar dentro de ella. Y eso es lo que nos presenta en los primeros 3 capítulos. La segunda mitad, que comienza justo ahora en el capítulo 4, el apóstol nos va a empezar a ubicar y a través de exhortaciones nos va a enseñar cómo vivir una vida digna del llamamiento con el cual fuimos llamados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que nosotros debemos tener una vida que demuestre que somos capaces de estar a la altura de las circunstancias, que somos capaces o que pretendemos estar a la altura de ser llamados hijos de Dios. Pero es interesante porque cuando yo quiero traer lo que acabamos de leer en los primeros 16 versículos del capítulo 4 a la práctica de la vida diaria, me encuentro con la vida. Y no hay nada más paradójico que eso, vivir y enfrentar nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Los seres fuimos creados para ser relacionales, para relacionarnos los unos con los otros. Sin embargo, si hay algo que le cuesta al hombre, es llevar relaciones. Fíjate, si vamos hacia atrás en las noticias en la semana, podemos encontrar grupos activistas que están dolidos o que hacen lo imposible por defender las vidas de animales. Se enfrentan con otros y hacen y juntan dinero. Pero no les tiembla la mano al agarrar a 2 sospechosos, llevarlos a la plaza en el centro de la ciudad y en vida prender los fuegos. ¿De qué se trata?
¿De qué se trata? El apóstol Pablo, siendo persuadido por el Espíritu Santo de la realidad que vivían los efesios allí en la ciudad de Éfeso, como vimos mientras estudiamos los primeros 3 capítulos, una ciudad donde el pecado era lo atractivo, la atracción turística era el pecado, con la diosa allí que te invitaba a disfrutar del pecado sin problemas, sin prejuicios. Esa misma realidad es la que hoy vivimos saliendo de la puerta de nuestra casa, y muchas veces esa realidad entra a muchas de nuestras casas. Entonces, persuadido de esto y con la inspiración del Espíritu Santo, es que Pablo va a escribir el 4º capítulo de la carta a los Efesios. Para entender esta carta o este capítulo, necesitamos tener en mente una palabra. Y esa palabra es movernos, es andar, es caminar. Lo que me llama a mí a tener un movimiento, a no quedarme quieto. Si yo quiero entender lo que Dios tiene, tengo que tener esto en mi mente. Tengo que tener el hecho de que soy llamado y que Dios me puso en una posición en la cual tengo que comportarme. Así como Pedro, así como Margarita, así como el joven que estaba en el ejército, tenían que ser dignos de lo que habían sido llamados, nuestra identidad. Hoy vamos a ver consejos prácticos del apóstol Pablo para que nosotros, como seres humanos, formamos parte de la iglesia de Cristo y hagamos de esta su iglesia una iglesia digna de llamarse la iglesia de Dios. Por eso los primeros 16 versículos de este capítulo que vamos a estudiar en esta tarde, los titulé Todos para uno y uno para todos. Solamente viene a tu mente Dumas, los 3 mosqueteros, pero no me encontré otra frase más correcta para poder entender de qué se tratan estos versículos que este título. El apóstol Pablo, decíamos, está en una situación muy precaria cuando escribe Efesios. ¿Por qué? Porque está en la cárcel, privado de su libertad. Él está allí en una cárcel y él va a empezar a escribir esta parte de la carta con un ruego. En el versículo 1, ahí en sus hojas, pueden ver que el apóstol Pablo dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. La palabra aquí, ruego, significa o da la intención de que Pablo está pidiendo un favor a nivel personal. Pablo está poniendo toda la intención a pedirte un favor. Él está humillándose delante nuestro para decirlo: háganme este favor, les ruego. Y luego dice que andéis conforme a la vocación con que fuiste llamado. Esto quiere decir que Dios nos ha escogido para ser los representantes de Cristo aquí en la tierra. Pablo nos desafía a través de estos versículos a llevar vidas dignas del llamado que hemos recibido. El privilegio que significa ser propiedad de Cristo. Ser intencionales y cuidadosos de estar viviendo dignamente de acuerdo con esta divina invitación. Estoy convencido, amados, que esta iglesia, nuestra iglesia, al igual que la iglesia de Éfesos, ¿sí?, es una iglesia que está invitada a ser una iglesia gloriosa. En nuestros pasajes que acabamos de leer en los versículos, el apóstol Pablo le da directrices para hacer ese tipo de iglesia. Ahora, ¿cómo hacerlo en la práctica? Vamos a ver 3 pasos en esta tarde de cómo o qué es lo que debemos hacer para ser una iglesia digna de ser llamada la iglesia de Dios. Y el primer punto, completamos en nuestras hojas, tenemos que ser fuertes. Y para hacerlo, tenemos que estar unidos. Tenemos que ser fuertes y para hacerlo tenemos que estar unidos. Una frase muy común: la unión hace la fuerza. ¿No es así? Necesitamos entender este concepto. ¿Para qué? Al principio yo les decía que no hay nada más complicado que las relaciones interpersonales. Es muy difícil. Sin embargo, tenemos una necesidad natural de relacionarnos. Es algo natural, es algo que nosotros fuimos creados para relacionarnos. El primer hombre y la primera mujer fueron creados para relacionarse con Dios y entre ellos y la naturaleza y lo demás. Sabemos que el pecado vino a romper con esa unidad, con esa tranquilidad, ¿no es cierto? Y ahora, ante esa necesidad, Dios viendo esa necesidad, veíamos en los capítulos anteriores que envió a su Hijo Jesucristo, quien fue el medio por el cual el hombre puede reconciliarse nuevamente con Dios. Y como saben que la unidad es algo que es complicado para el hombre, Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, mientras él mantenía comunión con el Padre y se ponen como ejemplo, dice ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 11, lo voy a leer, dice: yo no voy a seguir en el mundo, dice Jesús, pero ellos sí van a seguir en el mundo.
Mientras que yo me voy para estar contigo, vamos todos juntos, ¿qué dice? Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Marquen allí, circulen, estén completamente unidos y subrayen como tú y yo. Mi esposa es una excelente cocinera. Se nota, ¿verdad? Sí, es una excelente cocinera. Y el gran secreto para una buena comida es la elección correcta de los ingredientes y una correcta interpretación de la receta o de la receta, de cómo se hace. ¿No es así? Nos gusta invitar amigos a comer. Y cuando le digo, ¿sabes qué? Invité a tal o cual, me dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Lo que mejor te sale. Mi esposa se esmera, se esfuerza, hace su comida y realmente para chuparse los dedos. Y cuando estamos en medio de la comida, es muy normal que chuleen lo que ella hace, que digan me gusta. Y llega esa pregunta, ¿me compartes la receta? Y ahí yo interrumpo y sonrío y digo, si ella te da la receta, ¿sí? Tu vida va a correr peligro. Porque es algo que a mí me gusta, es muy mío y que te alcance a comprobarlo. Y es así, somos celosos de eso. Pero el apóstol Pablo, cuando habla de ser fuerte y estar unidos, él nos va a descubrir una receta. Y lo interesante es que nos va a dar todos los ingredientes para que tú y yo podamos preparar esto y para que podamos esforzarnos en mantener la unidad. Vamos a la Biblia. Saquen sus Biblias, saquen una pluma, un marcador, porque vamos a trabajar nuestras Biblias. Y allí vas a marcar cuál es la receta que Pablo nos está dando para que nosotros nos esforcemos a mantener la unidad. El primer ingrediente se encuentra en el versículo 2. Marca allí en tu Biblia, con tu pluma, tu resaltador, con lo que tengas, la palabra humildad. La humildad es más fácil de explicar que de practicar. Y es aquella virtud que cuando digo tenerla, la pierdo. Así funciona la humildad. La humildad es aquella gracia que opera en nosotros, pero que nosotros debemos entender que la definición de un hijo de Dios de humildad es esta. Pongo primero a Cristo, luego pongo a los demás y por último estoy yo. Si tengo este concepto en práctica y en mente, soy una persona que sabe practicar la humildad. El segundo ingrediente en el capítulo 2, después de Li, viene la palabra mansedumbre. Ser mansos, que no es lo mismo que ser mensos, cuidado. La mansedumbre es tener el poder en control. Es saberte que tienes todo lo que necesitas, sin embargo lo estás controlando. No estás explotando, sino que estás pudiendo tener todo ese control bajo todo ese poder bajo el control. Es interesante, amados, ver que la humildad no funciona si no somos mansos. Entonces una va ligado con otra. El tercer ingrediente también aparece allí en el versículo 2, la palabra paciencia. La palabra paciencia. Y la palabra paciencia literalmente significa alargar el ánimo. Y se refiere a la capacidad que tenemos de soportar la adversidad. ¿Cuántos de nosotros, por no decir todos nosotros, alguna vez le hemos pedido paciencia a Dios? Y Dios nos la da, pero no sin antes pasar ¿por qué? Por la prueba, por la adversidad, porque así es como obtenemos la paciencia. Una vez mezclado todo esto, obtenemos una primera masa, y esa masa en el mismo versículo 3 se define como que el ingrediente siguiente es soportándonos los unos a los otros. Marquen allí soportándonos. La palabra soportar significa poder tener a alguien en alto durante mucho tiempo. Eso es soportar, eso significa soportar. Y eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir, no desmayes, sosténlo. Por más que muchas veces nosotros decimos hay personas que son insoportables. Hay personas, hermanos, que Dios, llévatelo o te lo mando. El mandato de Dios es sopórtalo, sosténlo en alto la mayor cantidad de tiempo que te sea posible. Ojo, quiero hacer una aclaración en cuanto a esto porque a veces confundimos el concepto de soportar. Soportar no es apañar el pecado. Soportar no es pasar de alto el pecado del hermano, sino que un pecado siempre se debe confrontar, se debe enfrentar. El soportar también significa corregir y decirle a la persona no está mal, sin embargo yo te voy a sostener, cuando caigas te voy a levantar. Pero soportar no significa de que tenemos China libre para pecar. No. Ni soportar tampoco o dejar pasar el pecado. El quinto ingrediente con lo que nosotros debemos empezar a sazonar esto es el amor.
Y es el amor el que permite que podamos soportarnos, y marcamos ahí si quieren en el versículo, al final del versículo 2, el amor, es lo que nos permite soportarnos los unos a los otros. Y el amor del que estamos hablando aquí claramente no es una emoción, sino del amor que estamos hablando aquí es de la acción a sacrificarme a favor de la persona que digo amar. El sexto ingrediente para marcar en nuestras hojas, viene ahí en el versículo 13, es la solicitud. Solícitos, dice, marquen ahí en sus Biblias solícito. Esta palabra significa mostrar diligencia, apresurarme, ser rápido. ¿Para qué? Por medio de mi esfuerzo, para ayudar a aquel que no puede hacerlo. Y el último ingrediente, pero no por eso menos importante, terminando el versículo 3, dice paz. Marquen allí la paz. La paz con Dios que logramos por medio de la obra de Cristo a nuestro favor es la que debemos manifestar a los demás. Cuando estamos en paz con Dios, podemos estar en paz con las personas que nos rodean. Alguien definió a guerra como falta de paz. Y lo que nosotros hemos encontrado en Cristo que ha transformado y ha llenado nuestra vida es no la paz que el mundo da, sino la paz que Cristo sabe dar. El apóstol Pablo, muy consciente y uniéndose a la oración de Jesucristo que leíamos allí en el Evangelio de San Juan, al final de su carrera, diciendo, valoren lo que yo he hecho por ustedes, y sabiendo que 2000 años después nosotros íbamos a estar leyendo lo que el apóstol Pablo escribió, hoy nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 2, acompáñenme a leer sus hojas, que dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Marquen allí unánimes, subrayen, sintiendo una misma cosa. Quiero que entendamos esto, amados. Quiero que nos quede muy claro esto. La unidad de la cual habla la palabra de Dios en Efesios ya está hecha en Cristo. No podemos humanamente unirnos porque somos muy diferentes y luchamos mucho. Pero la unidad la vio Cristo a través de la cruz. Fue quien nos unió con el Padre, quien nos unió los unos a los otros. No tenemos que buscar la unidad, sino que lo que tú y yo debemos hacer, y completamos en nuestras hojas, es mantener la unidad que ya tenemos en Cristo. Punto número 2, para ser una iglesia gloriosa la iglesia, y llamarse una iglesia de Dios, es que tenemos que impactar, y para lograrlo tenemos que trabajar. Tenemos que impactar, y para lograrlo tenemos que trabajar. Necesitamos, en pocas palabras, ser una iglesia que se desvive por llevar las buenas nuevas de salvación. Y aquí lo quiero poner muy práctico. No alcanza, si queremos ser una iglesia que impacta y que trabaja, con venir cada domingo, mirar las fotos que tenemos aquí a nuestros costados por los lugares que estamos orando e irme a mi casa y no hacer más nada. La oración es importante, claro que sí. Es fundamental para que la obra de Dios siga, pero también es fundamental que tú y yo, para impactar, trabajemos. Que no solamente oremos por ese lugar, que no solamente oremos por nuestra colonia, sino que también nos movamos, trabajemos, golpeemos puertas, compartamos, seamos de testimonio. Una iglesia activa, una iglesia viva. Es interesante el cambio que se genera del versículo 6 en Efesios capítulo 4, cuando Dios nos está hablando en plural, y ahora en el versículo 7 hace especial hincapié, comenzando ahí, donde dice, lo pueden leer en sus hojas, yo se los voy a leer, dice, pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo ha querido dar. Y aquí la conversación se vuelve más tú y yo, más uno a uno. Más el hecho de que ahora que soy consciente que soy parte de una unidad, esa unidad está compuesta por diversidad. ¿Qué significa esto? Que tú y yo para nada somos iguales. Sin embargo, Dios vio algo en ti y en mí, lo cual me escogió y decidió ponerme en un cuerpo que debe mantenerse unido para ser fuerte. Y no solamente eso, sino que impactar y para eso trabajar. Me encanta esto que hace el apóstol en Efesios, porque me está hablando de que la unidad de la iglesia se convierte en atractiva a través de la diversidad. Y quiero abrir también aquí un paréntesis cuando hablo de diversidad. Diversidad es una palabra que está muy de moda, ¿sí? Y da a entender, muchas veces utilizan para reclamar derechos
Y hay muchas iglesias que con poco temor a Dios dice, Dios te ama tal cual eres, no te preocupes. Él así te hizo, así te quiere. No, no, no. Sí te escoge como tú eres, te recibe como tú eres, pero la palabra de Dios dice que de ti y de mí hizo una nueva criatura. Hizo una nueva creación. Cambió tu antiguo tú, cambió mi antiguo yo, hizo una nueva persona, porque es lo que Él necesita. Te capacitó a ti, me capacitó a mí con dones diferentes. Somos un cuerpo, diferentes partes, diferentes funciones. Y para eso nos puso y debemos mantenernos unidos aún siendo diferentes. Diversidad no es Dios me escoge como soy, así me quedo. Es Dios me escoge, me transforma y como Él quiere que yo sea diferente a los demás, porque no tenemos que entender que los cristianos tenemos que ser todos iguales. Eso no es verdad. Somos diferentes, ¿sí? Somos totalmente diferentes. No funciona así que pasamos por Dios y ahora somos todos robotitos iguales. No. ¿Hay diversidad cuando hablamos en la iglesia? Claro que sí. Hablamos de diversidad cultural, hablamos de diversidad temperamental, personalidades diferentes. Pero eso solo es lo que Dios escoge y pone en la iglesia para hacer una iglesia digna. Es interesante porque en los versículos 7 al 11 claramente dice el apóstol que por el Espíritu dio a cada cristiano un don o dones particulares a fin de perfeccionar el propósito a los santos. ¿Para qué? Para edificar, para formar así el cuerpo de Cristo. Puso a cada uno de nosotros, ¿sí? A ti y a mí, responsabilidades. Y como Él es un Padre responsable y se ocupa de tu vida y de mi vida, eso que te dio a ti y me dio a mí a administrar, Dios lo va a tomar en cuenta y me va a decir, ¿qué has hecho? ¿Qué haces con lo que yo te doy? Un don que Dios te da no es ni para presumirlo ni para esconderlo, es para ponerlo en práctica. Y Dios es celoso porque Él es justo. Y un día va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Y tú vas a empezar a mirar así y decir, no sé, había que hacer algo. Muchas veces pensamos que la administración de los dones y el hecho de servir en la iglesia es pura y exclusividad de los pastores. No, 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 no te equivoques. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 12, versículo 48. Dice así, pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Todos juntos, ¿qué dice? Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Es decir, que si tú hasta ahora decías, es que yo no sé de qué se trata o cómo funciona esto, ya no hay más excusas. A todos Dios nos dio, dice Efesios capítulo 4, un don para que nosotros los pongamos en práctica. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 6. Al otro lado de la hoja dice así, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tenemos pues, ¿qué dice todos juntos? Diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la fe. Y luego empieza a dar todos los dones, pero yo lo que quiero que marques en ese versículo es el compromiso que dice, úselo, márcalo ahí, márcalo y remárcalo, úsalo, ponlo en práctica. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo y eso es lo que Dios está demandando. Hoy mismo, hoy, no mañana, debes empezar a preocuparte. Si no sabes qué don tienes o dones, para encontrarlo y ponerlo en práctica. Gracias a Dios que estamos en una iglesia que se preocupa y se ocupa. Y hoy mismo comienzan las inscripciones para que tú puedas inscribirte en Crece, el lugar donde puedes aprender más de la Biblia. Y hay una materia que se llama Descubriendo mi Ministerio. Y el objetivo es guiar a las personas, después de haber pasado el mirador y saber quién es Dios y qué es la iglesia, o conocer quién es Dios y quién es la iglesia, ahora, ¿qué función tienes tú dentro del cuerpo de Cristo? Así que si todavía no has tomado clases, terminando este culto, puedes seguir a las oficinas en la mesa que están enfrente y anotarte y empezar con la motivación correcta de decir, no quiero estudiar para saber más, sino quiero estudiar para comprometerme más, porque de eso se trata. Y déjame aclararte algo más que necesitamos tener en cuenta. El trabajar en la obra del Señor, completamos en nuestras hojas, el trabajar en la obra del Señor no es una opción, sino que es una obligación. Completamos ahí, es una obligación. 3. Para ser una iglesia digna de ser llamada la iglesia de Dios, tenemos que reproducirnos
que crecer, y para lograrlo tenemos que madurar. Ponemos ahí, reproducirnos y madurar. Efesios capítulo 4, versículo 13, nos dice que hay un tiempo, sí, hasta que lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Dios. ¿Sabes una cosa? Fisiológicamente, un hombre y una mujer no están listos para reproducirse, ¿sí? Hasta que su cuerpo madura, crece. Lo mismo pasa con la iglesia, lo mismo pasa con nuestro estadio espiritual. Es más, el apóstol Pablo nos dice, ya no sean más como niños fluctuantes, que se creen cualquier cosa y cualquier cosa los mueve y vienen a la iglesia solo a criticar o ver los defectos. Es tiempo que te comprometas, que madures, que dejes de calentar la banca y te pongas a trabajar porque necesitamos impactar y porque necesitamos crecer y para eso hay que madurar. Es hora de que salgamos de nuestra comodidad y empecemos a crecer y llegar a la estatura del Hijo del Hombre, el hombre y la mujer que Dios planeó que tú y yo fuéramos. Y esto, específicamente en el versículo 13, es un fuerte llamado del apóstol Pablo a que tú y yo nos hagamos cargo de lo que nos toca, de la responsabilidad que Él puso en nosotros. Y sobre todo Jesucristo fue muy explícito y muy claro antes de irse aquí en la tierra al frente de la gente que lo estaba viendo ascender. Él dijo lo siguiente en Marcos capítulo 14, versículo 15. ¿Me ayudan a leer todos juntos? ¿Qué dice? Y Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda la criatura. Marquen allí, resalten la palabra id. Habla de movimiento, habla de creerme quién soy para poder hacer lo que realmente soy. Estar a la altura del llamado con el que fui llamado. Nuestra iglesia, amados, debe crecer en aspecto numérico, la multiplicación de los miembros. En aspecto espiritual, la edificación de los unos a los otros. En el aspecto orgánico, es decir, la función propia que cada uno debemos hacer. Pero para esto, tú y yo debemos estar listos para dar la talla, para ocuparme del papel, para avanzar en mi madurez. El apóstol Pablo, que quizás tú y yo tenemos aquí arriba, y decimos, wow, muchas veces me gustaría ser como el apóstol Pablo, qué hombre tan maduro, tan lleno de Dios. Nos dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Fíjate lo que él nos descubre de su corazón y dice así, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué? ¿Qué nos dice que hagamos? Y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Marquen allí, prosigo a la meta. Pablo dice, síguele, ponle empeño. Mira, yo a pesar de quién soy, sé que cada día debo esforzarme por estar un día, un paso más cerca de la meta. Debemos entender que cada cristiano que debe madurar o que busca y apunta a la madurez siempre tiene que tener como meta en nuestras vidas a Jesús. ¿Completamos ahí? La madurez en los cristianos siempre tiene que tener como meta a Jesús. Amados, debemos permanecer firmes, conservar nuestra doctrina. Esto va a requerir de tiempo. La madurez no es algo instantáneo. ¿Sabes una cosa? Una de las maderas que más se busca para hacer muebles es la de roble. Pero un roble, la madera del roble, para estar disponible para usarla, necesita como mínimo tener 200 años. Es decir, que esto en nuestra vida, la madurez es un paso a la vez. No es que me tomo una pastilla y soy maduro. No es que me leo toda la Biblia y voy a ser maduro. Sino que es un paso a la vez. Amados, debemos comenzar hoy a comprometernos los unos a los otros. Porque nos necesitamos. Dios nos está dando la oportunidad única a ti y a mí de ser parte de la extensión de su reino aquí en la tierra. Nadie puede quedarse retrasado, nadie puede quedarse rezagado, quedarse atrás. Necesitamos andar en unidad, necesitamos impactar, necesitamos trabajar, pero necesitamos madurar. Y amigos que nos visitas en esta tarde, quiero tomarme un tiempo especial para ti. Si tú quieres recibir alguno de los dones que Dios tiene preparados para su pueblo,
quiero decirte que hoy tiene uno especial para ti. Y es el más máximo, el mejor de todos los dones. Se llama salvación, que viene a través de Cristo, el reconciliarnos con el Padre a través de la cruz, la sangre derramada en la cruz de Calvario, que es lo único que puede restablecer la comunión entre Dios y los hombres, quitando de en medio el pecado. Y Dios no te quiere pedir nada a cambio, simplemente que creas, que reconozca que eres un pecador y que sientas en tu corazón el deseo de decir, sí quiero la salvación que Cristo me quiere dar, quiero recibir este don. No te vayas de este lugar con dudas. Al final va a haber aquí unas personas, intercesores, que van a estar para hablar contigo, para quitarte todas las dudas que tengas, ¿sí? Y para ayudarte a que te vayas de este lugar con el mejor de los dones, la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar para terminar en esta hora. Padre, gracias por la oportunidad de estar frente a tu palabra. Hay responsabilidad, hay privilegios, pero también responsabilidades como cuerpo de Cristo. Y Señor, queremos ser útiles y dar la talla conforme al llamado que hay en nuestras vidas. Y para eso, Señor, necesitamos ponernos en acción. Ayúdanos, Señor, a administrar correctamente nuestros dones. Hay pueblo que alcanzar. Señor, hay personas afuera que necesitan escuchar tu voz y no podemos solamente quedarnos aquí adentro. Gracias por el desafío de tu palabra. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendice.